Esta es una producción de actualidadradio.com. Vamos a darle la bienvenida a Armando Guzmán, periodista, jefe del Buró de TV Azteca en Washington. Por varios años Guzmán se ha ganado el reconocimiento en México y Estados Unidos por las coberturas noticiosas y también es colaborador de nuestra emisora Actualidad Radio. Armando, en el tiempo en que Hunter Biden vivía en esa casa de su papá, Hunter Biden tenía intensos negocios con un chino llamado Patrick Ho. Patrick Ho era un hombre muy vinculado al aparato de inteligencia de China comunista. Patrick Ho fue arrestado por alguna razón en el 2017. Tras su arresto, la primera llamada que hizo fue al señor el hermano mayor, James Biden. James Biden. Yeah. Llamó a James Biden para que le localizara a Hunter, porque parece que no podía localizarlo directamente él, y desesperado, entonces llamó a James Biden para que James Biden le avisara a Hunter que él estaba preso. Por otra parte, hay informaciones hoy publicadas que dicen que en esa época Hunter era un hombre de gran consumo de sustancias, no sé si eran drogas o alcohol o lo que sea, pero que de vez en cuando pues caía en un estado como de inconsciencia, ¿no? Como le puede ocurrir a una persona que consume intensamente sustancias tóxicas. Y vivía en esa casa y pues la pregunta que uno se hace es ¿quién más lo visitó? ¿Qué chino estuvo por ahí de visita? Porque imagínate, en la casa de cualquiera de nosotros pueden en el transcurso de 6 años entrar muchas personas de visita, ¿no? Puede entrar en mi casa, puede entrar un jardinero, puede venir una persona a predicar la Biblia, hay un montón de cosas, de posibilidades. Pero lo interesante es ver si realmente cerca de esos documentos o a corta distancia de ellos estuvieron personas vinculadas a China comunista. Yo quisiera saber eso como contribuyente de impuestos. El problema es que no hay una lista, en realidad, de gente que haya visitado la casa del vicepresidente. Pero ya el servicio secreto dice que va a divulgar el récord. Pero te voy a decir una cosa. Vamos más allá. Hunter Biden entraba y salía de la oficina del papá mientras fue vicepresidente y entraba y salía de la oficina del senador Biden mientras era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Cuando tú visitas a estas personalidades en sus oficinas, hay una serie de ceremonias y una serie de cosas por las que tienes que pasar, al menos a los periodistas nos hacen eso. Yo no sé si a la gente con la que tenga negocios privados te lo hagan también, a lo mejor a ellos no, pero a los periodistas te hacen pasar por una serie de problemas y una serie de cosas, como si fueras a espiar lo que estén en los escritorios. Y lo que ocurre ahí es que si Hunter Biden entraba y salía, él tuvo acceso no a eso, sino a todo lo secreto que tiene el papá. Y ahora nos damos cuenta que al menos 14 de los socios comerciales de Hunter Biden, entre ellos Patrick Ho, pero muchos otros, conocieron a Joe Biden cuando era vicepresidente de la administración de Obama. Y lo conocieron como si tu hijo o el mío van y le dicen, quiero que conozcas a mi papá, vamos a la estación de radio, vamos a que lo conozcas. Y entonces entran por todas partes y vaya, ese es el tipo de cosas que hicieron los Biden. Pero aquí hay una línea un poco, sí, tú tienes toda la razón en lo que estás diciendo y yo no quiero argumentar en contra, por supuesto, porque estoy en el mismo bando, ¿no? Pero fíjate la diferencia como yo la veo. Saquémoslo del contexto Biden, Casablanca, vicepresidente, presidente, y pongámoslo ahora en que tú eres mi hermano y tú eres la persona, en inglés esto se llama curator, en español no sé si es curador, del Museo Antropológico. Curador. Ok, curador, perfecto, gracias. Tú eres el curador del Museo Antropológico allá del Smithsonian o del Museo Nacional de no sé qué, de piezas arqueológicas de Washington. Y yo soy tu hermano. Sí. Y yo visito tu museo donde hay un montón de reliquias y un montón de cosas de la época, hasta dinosaurios hay ahí. Bien, yo puedo tocarlos, mirarlos, fotografiarlos, tal vez no me siente donde no me deba sentar indebidamente, pero hay una enorme diferencia entre eso y es que 6 años después de tú haber salido de ese cargo, aparezca un colmillo de un dinosaurio
aparezca un asteroide que cayó hace 50,000 años en el desierto de Gobi, en tu casa, ¿cómo llegaron esos artefactos que no podían jamás haber salido porque son propiedad del Estado americano? ¿Cómo salieron del museo y terminaron en el garaje de tu casa? Esa es la gran pregunta. Estos documentos ahí, ¿qué hacían? ¿Quién los sacó? ¿Con qué fin? O sea, esa es una... Porque si son documentos sobre una reunión que tuvo Biden con el presidente del Parlamento de Costa Rica o con el ministro de Relaciones Exteriores de Islandia, bueno, pues está bien, no hay peligro ninguno. Pero caramba, los documentos, según se ha dicho en la prensa, tienen que ver con Ucrania, tienen que ver con China, y tú sabes que esos dos países resuenan demasiado en los papeles de la computadora. Tienes absoluta razón. Ahora, la cuestión es qué tratamiento tuvieron este tipo de socios comerciales de Hunter Biden, porque eran no solamente visitantes, eran socios comerciales de él. Y estamos hablando, como tú dices, de China y de Ucrania, pero también de México y de Kazajstán y de otros países. El presidente ha negado siempre tener conocimiento de los negocios en el extranjero de su hijo, pero tú te tienes que empezar a preguntar, y en México hay un escándalo enorme acerca de qué es lo que tenía que ver Hunter Biden con Miguel Alemán Velasco y con Miguel Alemán Magnani. Miguel Alemán Velasco es hijo de Miguel Alemán Valdés, uno de los grandes ladrones de México y uno de los presidentes que más robó abiertamente a los ojos de todos en los años 50, de 48 a 1952 o 56, que estuvo en la presidencia. Su hijo no ha sido más que un heredero de todas estas fortunas malavidas del padre, y fue presidente y socio de Televisa, y ahora su hijo está también metido en negocios con él, y han estado metidos en negocios con aerolíneas. Ellos manejaron Mexicana de Aviación y después Interjet y otra serie de negocios. Y hay un email que me parece increíble, en la que después de haberlos traído a Miguel Alemán Valdés, a Miguel Alemán Velasco y a Miguel Alemán Magnani, al padre y al hijo, los trajo Hunter Biden a conocer al vicepresidente. Los tuvo en la Casa Blanca. Hay imágenes de ellos siendo los objetos de un tour privado que les dio el vicepresidente por la Casa Blanca. Y ahora hay copias de correos electrónicos de más de un año después. Indican que Hunter Biden organizó también otra reunión el 30 de octubre del 2015 entre su padre y el multimillonario mexicano Carlos Slim, que siempre anda buscando cómo hacer negocio y con quién hacer negocios. Y después ahora nos venimos a enterar también que hay una serie de emails que levantan una serie de sospechas muy serias. Una en la que Miguel Alemán, en la que Hunter Biden le dice a Miguel Alemán, hijo, yo te he traído tantas veces a la Casa Blanca, tantas veces como tú me has pedido, he traído gente que tú conoces a la Casa Blanca, los he traído a la casa y a la oficina del vicepresidente, los he traído a la toma de posesión presidencial, y tú ahora, después de 7 años, sigues manteniendo silencio cada vez que te hablo de hacernos socios en alguno de los negocios. Voy a decir ese tipo de cosas. Caramba. Darle los pelos a cualquiera. Armando, el hermano menor del presidente, que se llama Frank Biden, este personaje se presentó en una conferencia de salud, de una conferencia vinculada al mundo de las medicinas en Europa, en octubre del año pasado, y se vendió él, se promovió él como un cabildero que le podía facilitar el acceso a la Casa Blanca a las empresas que estaban allí haciendo negocios. Lo trató de hacer en otras oportunidades. Y no es la primera vez, lo hizo meses anteriores. Como que yo mañana vaya a un foro de cineastas en, no sé, en Yucatán, allá en Quintana Roo, y le diga a un grupo de compañías, yo soy íntimo amigo del alcalde de Miami, Francis Suárez, y si ustedes quieren entrar por la puerta grande y tener ahí todos los privilegios y que le den hasta un dinero para hacer películas en Miami y en Coco, en la nómina, y yo le abro las puertas. Oye, pero ¿qué es esto? El hermano del presidente, Frank Biden. No solamente con eso, no solamente, se llama William Francis, y le dicen Frank. Okay. Es el más joven de ellos. El más joven de todos. Está metido. James estuvo metido con Hunter en toda la cuestión de Burisma en Ucrania. ¿Sí?
Y el otro, Frank, ha estado metido no solamente en este negocio que tú dices, sino también en construir escuelas charter. Y en esas escuelas charter, en las reuniones, dijo públicamente y ha dicho públicamente, y existen los récords, en los que él habló acerca de que los proyectos que la gente tuviera, él los podría manejar siendo quien era. Él nunca mencionó a Joe Biden, pero llamándose como se llame, y ofreciendo también que muchos de los dineros de Estados Unidos, de United States Money, irían también a dar a muchos de estos proyectos, porque él sabía cómo hacer que el gobierno abriera las arcas para aquellos que tenían ideas interesantes para educación. Entonces, o sea, obviamente estos tres señores han andado vendiendo al presidente actual y al vicepresidente entonces, y han estado usando ese nombre, y todo esto lo estamos viendo porque la investigación en el Congreso ya empezó desde hace tiempo. El congresista James Comer, que ahora es el que lleva el comité de supervisión y de investigaciones, está haciendo todo este tipo de peritaje y de pesquisas, y vamos a aprender mucho más acerca de lo que ha pasado con todo eso. Pero te digo, cualquiera de estas pruebas que hay, de verdad le levantan a uno los pelos de punta, porque te das cuenta, en primera, de la torpeza de esta gente, y enseguida de la posible corrupción que hubiera con todo. No, es una corrupción rampante. Oye, yo creo, Armando, si sumamos todos los escándalos que se han dado alrededor de la presidencia y la vicepresidencia en los últimos 80 años, ahí hay que incluir a la evasión de impuestos de Spiro Agnew, ahí hay que incluir al hermano de Jimmy Carter, Billy Carter, que representaba los intereses de Muammar Gaddafi en los Estados Unidos. O sea, sumados todos, no llegamos ni al 1% de esta familia Biden. Te voy a decir, hay pruebas también. Hablabas de China, hay pruebas de un tal Jonathan Lee, que era un socio comercial chino y que quiso tener negocios con Hunter Biden. No sabemos qué final tuvo ese negocio. Y hay otro latinoamericano, Manuel Estrella, que incluso le envió un correo electrónico a Hunter Biden diciéndole: Hunter, acabo de conocer a tu padre, me siento muy emocionado. Francis es el que me ayudó. Francis es Frank. El tío de Hunter, el hermano de Joe. El hermano del presidente. Gracias, espero verte pronto. Bueno, ahora, Armando, la gran pregunta que me hacía Carinés hace un rato, y yo realmente no tengo manera de responderla. La gran pregunta es, ¿va a pasar algo o esto es parte de lo mismo? ¿Esto va a pasar como los correos electrónicos de Hillary Clinton, la investigación de Durham, que es como el cometa Halley, que viene cada 75,000 años y no acaba de terminar? O sea, ¿qué va a pasar con esto? Porque estamos ante una familia que ha vendido literalmente, groseramente, porque ya las evidencias son abrumadoras, ha vendido el poder, el acceso al poder. ¿Va a pasar algo o esto va a quedar así como una mancha? El negocio ha sido vender influencias. Ahora, te voy a decir, la realidad de las cosas que a mí me gustaría decir, que yo creo que esto lo van a castigar y lo van a encontrar. Van a encontrarlo y van a ir hasta lo último y nos vamos a enterar de mucho más. Y seguramente la torpeza de estos Biden va a salir a relucir, porque todo este tipo de cosas ha sido hecho en forma torpe, en forma abierta y en forma muy, muy torpe. Ahora, lo que ocurre también con esta ciudad es que si tú recorres la calle K o la avenida Pensilvania, te vas a encontrar con que hay miles y miles y miles de asociaciones nacionales de la comadre. Hay Asociación Nacional Médica y Asociación Nacional de Mecánicos y de no mecánicos y de ingenieros y de no ingenieros, y Asociación Nacional de la Comadre. Hay absolutamente todo. Y esta gente lo único que hace es pasarse el tiempo cobrando por abrirle la puerta del gobierno a diferentes niveles a la gente que necesita tener acceso y que no tiene ese acceso de otra manera. Son los lobistas, los cabilderos que están... Lo sabemos, Armando, lo sabemos, lo hemos criticado aquí. Hace 30 años a mí se me ocurrió decir una frase en un programa de radio en otra emisora, y un compañero mío que venía escuchando en el carro cuando llegó
me dijo, oye, me morí de la risa cuando escuché lo que dijiste. Yo dije, si a mí me dieran una isla desierta para crear un país ahí, un pequeño país, el país de la utopía, el mejor país del mundo, en una isla pequeña que le íbamos a formar de la nada, la primera ley que yo propondría que se aprobara fuera pena capital para los cabilderos, pena de muerte para el primer cabildero que se autoproclamara como tal, porque los cabilderos han desgraciado este país, pero lo están haciendo desde hace mucho tiempo por la vía legal. O sea, el cabildero forma su comité de acción política, el cabildero le da una donación política al político de turno, le hace un fundraiser, una recaudación de fondos, lo hacen por la vía legal, que es inmoral, pero lo hacen por la vía legal, y luego pues entonces el político a la hora de promulgar la ley de seguros o la ley de salud o la ley de esto, de armamento, pues entonces toma en consideración la petición y siempre va a complacer al individuo que le trae los fondos para su reelección. Eso ha sido así desde la época de la, qué sé yo, de hace 300 años, 200 años en la historia americana, cuando inclusive no teníamos ni el país que tenemos hoy en día, eran las 13 colonias. Pero de ahí en adelante, a venderle acceso a enemigos de los Estados Unidos, como son los chinos comunistas del Partido Comunista Chino, oye, la distancia es enorme. Sí, la distancia es muy grande. Y te digo que vamos a aprender y vamos a saber más cuando toda esta investigación en el Congreso avance. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar? Y te voy a decir, una de las cuestiones por las que yo tengo una gran curiosidad, y lo que ha hecho el presidente actual, es evitar en 5 o en 6 ocasiones contadas la oportunidad para hacer aclaraciones acerca de todo esto, y se ha quedado callado. Y la cuestión acerca de los documentos, pero la cuestión que surgió desde el primer día es si hay documentos acerca de Ucrania y si esos documentos de China y de Ucrania tienen que ver con los negocios de Hunter Biden, y se llegara a demostrar que el presidente actual, como vicepresidente, sacó esa documentación de los récords del gobierno para poderlos él tener y tener un control directo sobre la información que hay en ellos, eso es suficiente como para pedirle al señor que renuncie. Ahora, llegaremos a ese punto, no sé si vamos a llegar ahí, todo depende de la investigación y de cómo crees que esta y yo creo también que hay otro ángulo de la investigación que va más allá. Tú me dices si realmente lo que yo estoy diciendo tiene algún sentido o es una total garrafada. Estos documentos ultra secretos. Tiene mucho sentido. Ok, gracias. Estos documentos ultra secretos no se crean de la nada, como una neblina o como un arco iris. Estos secretos se generan, y cuando se generan, sea en la CIA o en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca o en el Departamento de Defensa, hay una cadena de custodia. Y si el presidente de los Estados Unidos o el vicepresidente o alguien de ese nivel de secretismo pide ver uno de estos documentos, hay una cadena de custodia. Esos documentos no se mandan por fax, ni se mandan en el pico de una paloma, ni se mandan por DHL. Los lleva un militar en un attaché, en un briefcase, y ese individuo tiene que firmar y tiene que comprometerse en que una vez que el documento se lee y se manipula en la Casa Blanca, digamos en un Consejo de Estado, se devuelve a su punto de origen y se guarda en una bóveda. ¿Quién descuidó estos documentos para que terminaran en un garaje? O sea, yo no puedo imaginar eso. Es como que mañana se le pierda a la Florida Power and Light 3 kilogramos de uranio o de plutonio para la planta atómica y no sepan dónde está y luego aparezca en un garaje en Hialeah. ¿Pero cómo es eso? Sí, porque alguien lo podía sacar con toda la libertad que tenía. Y además, tiene que haber cómplices. Y además perdido por 6 años. Eso está muy extraño. Sí, no, está muy extraño. Y te digo, el contenido además, la forma en la que esta Casa Blanca ha manejado esto podría parecer torpe, pero al final de cuentas tú lo que te das una idea, y nos han dejado muy claro establecido, es que ellos están manejando todo esto, y los únicos que saben que hay en los documentos, cómo los documentos salieron, cómo los documentos entraron, son los abogados del presidente, que no van a decir nada, los abogados privados del presidente. Hay otros que también estuvieron manejando estos documentos que además no tenían clearance para leerlos, para mirarlos. Para leerlos y para manejarlos. No es el escenario que tú nos ponías hace un momento, sino otro de total descuido. Pero al final de cuentas no sabemos qué es lo que dicen esos documentos. Y cada vez que se hace algún desvío,
La Casa Blanca simple y sencillamente se calla, y ahora el presidente anda en California y la vicepresidenta anda en otro lado también, y cada uno de ellos está ignorando esta situación que es muy seria y en la que tienen que entregar cuentas a la gente de qué es lo que está pasando y qué es lo que está dentro de todos esos documentos. ¿Tú crees que esto le descarrile cualquier remota o remotísima aspiración presidencial que este señor tuviera en su imaginación? Totalmente. Mira, eso es algo más encima de todo lo que ya ha habido. En realidad, cuando ellos hablan de que quiere ser candidato, es el presidente el que lo hace. Pero yo estoy seguro que hay mucha gente que está decepcionada. Primero por la indolencia que ha demostrado este señor en la presidencia. Enseguida por la falta de sensibilidad acerca de las cosas. Él continúa diciendo, todo va muy bien, todo está muy bien, la economía está recuperada. O sea, es un total está completamente aislado de la realidad estadounidense, de la gente común y corriente que tiene todavía una serie de problemas muy serios con su economía familiar todos los días, en esta inflación que continúa creciendo. Siguen gastando dinero, ahora todo está el problema de la deuda, precisamente por el dispendio que ha habido en los últimos años con el dinero público y que ha tenido que ver con el valor del dólar, al final de cuentas, en una serie de operaciones medio confusas. Entonces, todo este tipo de cosas va a estorbarle a Joe Biden a la hora de tratar de ser el candidato presidencial, por un lado. Y por el otro, por Dios, hay que ser realistas. El hombre tiene 80 o 81 años. Estas campañas no son para gente de esa edad. El cuerpo humano tiene un límite, por mucho que seas muy bueno y por mucho que andes en aviones con camas y con asistentes y con todo ese tipo de cosas. Es verdaderamente una sacudida muy fuerte la que le das a cualquiera. Y un hombre de 50 o 60 años lo aguantan perfectamente, pero más tiempo que eso es difícil. Entonces, ponle a eso toda la decepción que hay, ponle a eso todo lo que va a salir acerca de Hunter Biden, porque dense cuenta que estamos al principio. Yo estaba comentando eso con alguien esta mañana, y que estamos al principio apenas de estas investigaciones, todo lo que estamos viendo. O sea, el hecho de que tengamos hoy récords de 14 socios comerciales de Hunter Biden metidos en la Casa Blanca, 14 socios comerciales. Bueno, este señor, ¿qué hacía? Y si era Hunter, y si era Frank, si era James, si estos tres caracteres de la familia Biden han estado explotando el nombre, que por un lado el presidente siempre dice, les voy a decir la verdad, Biden, esto va mi palabra porque es la palabra de los Biden, esto va con honestidad porque solo los Biden son honestos. La verdad de las cosas es que sus dos hermanos y su hijo lo han hecho quedar muy mal con todo esto, y la gente se da cuenta. Yo no sé si en realidad vaya a haber mucho entusiasmo por tenerlo a él como candidato presidencial. Ahora, cuando te pones a buscar los candidatos, no hay en el Partido Demócrata. No hay nadie. Es problema de los... No hay nadie. Te voy a hacer una pregunta. Durante el mandato de Hugo Chávez pasaba 8 horas hablando en un programa que se llamaba Aló Presidente. Y iba de temas, de los temas de él, iba a cosas muy coloquiales, criollas, comenzaba a hablar de la abuela, que si la abuela y las gallinas y todo eso. Entonces la gente no lo tomaba en serio, y la gente decía, este tipo está loco. Pero ese tipo logró destruir Venezuela en un tiempo récord. Tú utilizaste la palabra torpeza. ¿Tú realmente crees que aquí hay torpeza en cómo se ha manejado esta administración? Porque yo realmente yo estoy segura que no es torpeza. Yo creo que utilizan mucho de esa llamada torpeza, que mucha gente lo puede ver así, y lo que hacen es distraernos con ciertos temas, pero por el otro lado están haciendo su labor, y es destruir, tú sabes, dejar entrar 5 millones de personas al país y todo eso, porque es imposible que alguien no esté informado del desastre de la crisis. Pero aquí estamos, 2 años después han entrado 5 millones. Si la cierran hoy mismo, no importa, porque ya entraron 5 millones. Ya, es cierto. Y hay un proceso en contra de Mayorkas, de Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional, que en ese momento se está desarrollando, y hace un momento estaba viendo a Mayorkas en el Congreso, que está teniendo serios problemas. Él tenía hoy una serie de cuestiones ceremoniales por ahí, pero al final de cuentas es algo que va
a estorbarle mucho a esta administración y le va a causar problemas. Yo me refiero a torpeza porque es muy difícil comprobar el hecho de que alguien quiera destruir un país en la forma en la que tú lo describes. No hay que dudarlo, pero es mucho más difícil de comprobar que el hecho de decir, bueno, aquí están 14 socios comerciales. 14 socios comerciales. Yo creo que sí, hay torpeza. O sea, vamos a imaginar de que tal vez por una cuestión de agenda y demás, esta gente tengan un proyecto que en su mente es el correcto y en la mente de otro, pues, por ejemplo, el tema de las estufas estas de gas. Una persona cree que hay que eliminarlas todas para salvar el planeta y otro dice, no, eso es una estupidez porque la gente, ¿con qué cocinan la gente en América rural? O sea, eso es una cuestión más bien filosófica, ideológica, pero caramba, vamos a ver, yo conocí aquí durante los años 70 y 80, Miami era un epicentro de droga, de cocaína, toda la cocaína que venía de Colombia y de Sudamérica entraba por aquí, por la Florida, para el resto de los Estados Unidos. Yo conocí muchos casos porque yo estaba ya en la radio aquí, si bien trabajaba en esa época en la radio musical, pero la radio musical tenía emisoras de AM que daban noticias en el mismo edificio y yo trabajaba ahí en los pasillos y escuchaba las noticias y demás. Y luego yo me incorporé en el año 91, 92 a la radio noticiosa. Muchos casos notados, escandalosos, de narcotraficantes, pero fueron pillados por detalles muy indirectamente conectados con ellos. Fueron gente que se cuidaron. No había una molécula de drogas en su casa, no había una molécula de drogas en su carro. Esa gente tenían un cuidado extraordinario y los pillaban tal vez por un incidental. Caramba, si yo fuera el vicepresidente de los Estados Unidos, de Barack Obama, y yo quiero retirar un documento secreto, comprometedor, que me vincula a mí al escándalo de Burisma, o me vincula a mí al escándalo X en China, o al dinero que recibió mi hijo y que nos repartimos todos los Biden, que vino del Partido Comunista Chino, y antes de irme de la Casa Blanca, porque ya Trump le ganó a Hillary Clinton, pues hay que limpiar todas estas cosas y yo me voy a llevar los documentos. Maravilloso. Me voy a llevar 20 documentos muy comprometedores. ¿Qué es lo que haría cualquier persona con su sano juicio? Desaparecerlos. Hay gente que asesina a una persona y nunca aparece el cadáver. Pero no los desaparecieron. Los podían haber quemado, los podían haber triturado, los podían haber metido en el fondo del mar o enterrado bajo tierra. No lo hicieron. Colocaron un número de ellos en una oficina ahí en Washington, por donde pasaba hasta el cojo de la botella. Colocaron otros documentos en el garaje de una casa, por donde me imagino habían mayordomos, criadas, jardineros, el tipo que lleva la pizza de Domino's. Y 6 años después, alguien ha dado el pitazo, porque estos documentos, si los hubieran encontrado los Biden o la señora Biden o la sobrina de Biden, le hubiera dicho, tío, mira lo que he encontrado ahí. Ay, Dios mío, sí, vamos a romperlo, que nadie se entere, no se lo digas a nadie. Traigan el incinerador, traigan el barbecue que lo vamos a quemar ahora mismo. Si esto trascendió, si alguien le avisó al Departamento de Justicia, si alguien le avisó a la cadena CBS que el día 6 de enero iba a publicar la noticia, es porque alguien de adentro de ese entorno quería que esto se convirtiera en un gigantesco escándalo. Ahí no habían republicanos, ni había una camarita del señor de Tesla sobrevolando un dron para fotografiar cosas por la ventana. Esto alguien de adentro dio el pitazo, Armando Guzmán. Sí, tienes razón, y mucho de esto, tú lo ves en el Congreso también. En el Congreso no hay nada que se pueda guardar en secreto porque todo el mundo tiene intereses encontrados. Y en este caso puedes tener a gente metida en la Casa Blanca que también tenga intereses encontrados contigo. Mira lo que está pasando hoy mismo, en este momento, en la Corte Suprema, en la que no pueden encontrar a quien dio a conocer los documentos aquellos en los que se anticipaba que la Corte votaría en contra de la cuestión del aborto. Y están investigando a 89 personas cuya posibilidad pudo haber sido tener acceso a estos documentos y nunca lo pueden hacer. Es muy difícil llegar a todo esto, pero yo lo que sí creo es que la forma en la que se están apareciendo las cosas, precisamente por esta cosa que tú nos aclaras,
porque tienes razón, en cuanto a los intereses que cada grupo y cada gente tiene en los centros de poder, sí podría al final darnos una idea mucho más clara de qué había en todo eso en Ucrania, en China, en México y en Kazajstán. Claro. Obviamente, en la cuestión de México parece ser una situación en la que Hunter Biden quería entrar en sociedad con los alemanes, en los negocios que los alemanes tienen, porque tienen una gran cantidad de negocios. Y el hijo de Miguel Alemán, por cierto, Miguel Alemán Magnani, ha estado prófugo de la justicia mexicana también. O sea, es una perita en dulce, es otra perita en dulce. Pero ese es el tipo de asociación que tenía Hunter Biden con este señor. Horror. Armando, muchísimas gracias, muchas gracias. Excelente reportaje, cobertura, comentarios, análisis, todo lo que nos ha brindado hoy, como siempre. Muchas gracias. Feliz fin de semana, Armando. Estar con ustedes. Les mando un abrazo a los dos. Igualmente. Gracias, Armando. Escuchas un audio de actualidadradio.com.